Azul y Blanco Podcast es gracias a Bilance, tu facturación electrónica. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast. Diego, hoy tenemos un podcast, el cual hemos estado tratando de planear y las coincidencias se alinearon, las estrellas. Se alinearon los planetas. Lo buscamos allá en Copa Oro, ¿te acordás? Sí, Buscamos, antes sí. que no hablamos, logramos conversar, pero también andábamos nosotros con todo el tema de la cobertura y quedamos de hablar después, ¿no? Presentamos a alguien que hoy, bueno, su nombre está sonando mucho, tiene focos de nuevo en el fútbol salvadoreño, Hugo Alvarado, conocido por muchos como Selecta Talent. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por tenerme aquí en el podcast. Pues contento de estar en el país. Siempre para mí es pues la tierra donde uno nació. Hay algo especial siempre y pues me encanta que el fútbol me ha traído aquí. Me sigue trayendo y pues contento de la oportunidad de estar acá y poder colaborar con los diferentes proyectos de la selección. ¿Cuántos años sin venir, Hugo? ¿Cómo está tu tema? Estar viniendo al paisito. Últimamente he venido una vez por año, pero siempre el fútbol. La última vez fue para ver el partido contra el Inter Miami y también pues tomar la oportunidad para conocer al cuerpo técnico que estaba en aquel momento. Sí, es cierto. Sí. Has ayudado a diferentes cuerpos técnicos. Sí. ¿Verdad? Sí, desde el 2010. Diría yo que con el primero que yo me identifico es con Rubén Israel. Sí. Porque con De los Cobos, por diferentes razones, nunca... Yo no sé si él no estaba muy abierto a los jugadores de fuera o... Nunca se dio. Okay. Entonces con Rubén Israel fue con el primero que yo tuve contacto directo. El que desde el primer minuto me puso atención, empezamos a trabajar ciertas cosas y logramos que llegara Purdy, que fue el primer jugador que yo puedo decir que ayudaste. Fue por el proceso de Selecta Talent, sí. Wow. Mira, qué interesante. Sí. Antes de irnos a los orígenes de cómo se comienza ese trabajo, yo quiero preguntarte, Hugo, y también que todos los que nos ven, que están pendientes de Azul y Blanco Podcast, que son muchos y sabemos que hay mucha gente que quiere conocer qué hay detrás de Selecta Talent, pero Selecta Talent es Hugo Alvarado. ¿Quién es Hugo Alvarado? Contanos. Bueno, Selecta Talent nace por ahí como en el 2010, como octubre del 2010. Yo siempre, mi papá me llevaba a ver los partidos en el Coliseo de Los Ángeles cuando llegaba la selección. Antes iba seguido y jugábamos contra México y a veces contra equipos también, pero esos partidos contra México, el Coliseo, se llenaba. Y me acuerdo que la policía tenía que dividir el estadio. Un lado estaban todos los salvadoreños y en el otro lado todos los mexicanos, porque siempre habían conflictos, ¿verdad? La gente bajo el efecto del alcohol pierde la cabeza y siempre pasaban cosas. La cosa es que siempre nos iba mal, siempre perdíamos y yo me acuerdo que yo tenía como 10, 11 años y me daba tristeza, siempre me daba tristeza y así pues conforme el tiempo yo siempre he sido los que mantengo la mente abierta de qué puedo hacer en diferentes cosas, ¿no? Pero el fútbol siempre era qué puedo hacer para ayudar a la selección. Y me acuerdo que yo seguía un blog que se llama Big Soccer. Uh-huh. Y me acuerdo que al yo ver el entusiasmo y la emoción de otra gente que participaba en ese blog cuando se hablaba de Arturo Álvarez, en algún momento dije yo, antes de ver más Arturo Álvarez en el mundo, y Purdy también ya empezaba a sonar en ese tiempo. Entonces yo me dediqué a buscar, empecé a buscar jugadores que estaban en universidad y yo los buscaba en Google. Yo buscaba términos como futbolista, salvadoreño, padre, madre y así, ¿no? Entonces luego buscaba por imágenes y si les miraba la cara, el rostro así con rasgos latinos, sí. Ya empezaba a investigar más. A veces encontraba información en alguna publicación o algo que decía de dónde venían los padres y luego los contactaba. Y después, si ellos me confirmaban que sí eran salvadoreños, yo los entrevistaba. Wow. Yo hacía como una especie así como de podcast, ¿no? Pero en aquel tiempo lo hacía en Skype. Ajá. Y grababa el audio y luego los publicaba y así fue como empezó todo. Entonces, yo no sabía absolutamente nada de cómo hacer páginas web. Cero.
pero mi novia, hoy esposa, ella sabía un poquito. Entonces me dice, yo te puedo mostrar lo básico de cómo hacer una página web. Ah, bueno, dije, está bien. Y entonces ahí empecé, dije, ¿qué nombre le puedo poner, no? Entonces, como yo me estaba dedicando en ese tiempo a los talentos que vivían en Estados Unidos, dije, pues le tengo que meter un poquito de inglés, pero también tengo que incluir la parte en español. Entonces dije, Selecta Talento. No, mejor le pongo Selecta Talent. Y me gustaba porque en inglés es como un play on words, como se dice, que era como seleccionar un talento, select a talent, pero sonaba bien Selecta Talent en español también. Y así empecé, me acuerdo que trabajaba yo hasta como a las 3 de la mañana, porque cuando me emocioné, yo le metía y encontraba jugadores y dije, tengo que lanzar esto lo más pronto posible. Y así fue. Y como una semana o 2 semanas después que lo lancé, me contactó Víctor Uceda del Diario de Hoy. Me acuerdo. Sí. Y pues para mí, que un periódico de El Salvador le pusiera atención a lo que yo estaba haciendo era como una gran emoción, ¿no? Y de ahí empezó todo. Víctor publicó eso y luego me contactó Centroamérica TV se me va el nombre ahorita del periodista que me hizo como un segmento. No era Balbino, no estaba Balbino. No. Es ahorita me va a venir. Saúl Rodríguez. Saúl Rodríguez. Bueno, Telemundo, le mandamos un abrazo. Saúl Rodríguez me llegó a mi casa y me entrevistaron en la casa y me llevaron a un parque para hacer bonito todo, ¿no? Y entonces en ese tiempo yo me contacté con Víctor Coreas, creo que era el técnico de la Sub-20 en ese momento. Y ahí fue donde traje algunos jugadores, vino Dustin Corea, vino un muchacho que se llama Michael Funes, vino Alan Rovira, y ya se unieron a la Sub-20 y terminaron quedándose en la selección. Y así fue como inició todo. Y ya de ahí pues llega Rubén Israel. Y con Rubén Israel yo tengo una historia muy, muy, muy interesante, porque para mí siempre ese fue como un punto que marcó mucho de lo que yo hago, porque no recuerdo cómo lo conocí. Yo creo que hablamos o por correo nos estábamos comunicando y me dijo, cuando venga a Los Ángeles, hablamos. Pero a él le interesaba Purdy. Y él me dijo, Purdy, yo quiero a Purdy, me dijo. Ok, sí, le dije. Y me dice, ¿por qué no vamos a Portland y nos reunimos con Purdy? Y para mí, porque yo tengo que ser sincero, yo empecé como aficionado. Entonces, como aficionado, que el técnico de la selección me diga, hey, vamos, viajemos a Portland y nos reunimos con este jugador. Yo no lo pensé 2 veces. Yo saqué dinero en mi bolsa, compré mi boleto para ir a Portland, me fui y llegando a Portland veo mi teléfono y mensaje de Rubén Israel. ¿Sabe qué? Sucedieron algunas cosas y no pude ir. Pero yo ya tenía una relación con Purdy. Yo ya había hablado con Purdy. Ya éramos como amigos con Purdy. Porque lo que a mí me llegó de Purdy es que desde un principio él me dijo, yo quiero jugar con la selección. Me dice, tú me ayudas y yo te ayudo. Nos ayudamos los dos. Me gusta tu proyecto y yo quiero estar en la selección. Entonces entablamos una bonita amistad. Entonces llegando a Portland, yo le llamo a Purdy y le digo, mira, el técnico no vino, pero te traje una camisa de la selección. Y esa es la primera foto que existe de Purdy con la camisa de la selección, que se la llevé yo. Y entonces Purdy me dice, ¿y dónde te vas a quedar? Le digo, pues no sé, porque yo no tenía ningún plan de nada. Y me dice, quédate aquí donde yo vivo. Y él vivía en un complejo de departamentos con otros jugadores de los Timbers. Y bueno, pues Purdy incluso me dijo, puedes quedarte en mi cuarto, y yo me quedo en el sofá. Y le digo, ¿cómo vas a creer? No, me dice, no hay ningún problema. Entonces así fue como inició todo. Y pues ya después de Purdy, pues llegaron otros jugadores, ¿no? Richard Mengíbar, salió de un campamento que hice yo en el 2012. Yo hice un campamento en Los Ángeles, que yo traje jugadores de todo el mundo. Traje de Italia, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos. Y en ese tiempo la federación sí ayudó con el hotel y la comida para que se quedaran los jugadores. Y de ahí salió Richard Mengíbar, Pablo Puñet,
Y salieron otros 2 que no pudieron ir porque la universidad no los dejó ir. ¿Quiénes eran? Uno de nombre Cristian Alvarado, era el que la universidad le dijo que no. Y el otro era Maicon Orellana, que no podía viajar porque no tenía documentación. Maicon que después vino. Maicon después vino, hizo sí. DJ, ¿no? Maicon tenía un talento increíble, pero en el fútbol no solo es el talento, tenés que tener... la mentalidad tiene que estar ahí también. Yo creo que él estaba en muchas cosas. Estaba entre que quería rapear y que quería ser futbolista y al final no se logró. Pero sí, así nace Selecta Talent y pues... Ya largo camino. 15 años. 15 años. A ver, pero a mí me llama la curiosidad ahora, con tanta tecnología, ¿cómo haces para identificar, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo? De repente apareció Isaac Alemán-Yenjo, es decir, ¿cómo los ubicás? Si se puede saber, no nos releves secretos, pero ¿cómo decís, hey, aquí voy a hablar esta pitita? Sí. Bueno, mira, no es secreto. Yo creo que incluso... lo que ha hecho Guatemala, yo creo que fue inspirado en lo que yo hice. Incluso a mí en momentos me contactó la Federación de Guyana para que yo le di una presentación a la selección de Guyana, porque en el 2020 el New York Times escribió sobre mí y eso fue como una explosión alrededor del mundo. Claro. Y luego escribió la BBC y luego hasta un show en alemán hizo un episodio sobre mí. O sea, eso me llevó a muchas partes del mundo, ¿no? Mi imagen. Pero después de que empecé en Google y cosas así, también en redes sociales. Porque en redes sociales a veces los jugadores ponen una banderita de las nacionalidades que tienen y a veces también hay gente que me escribe. Hay gente que me escribe. Me que están de explotar los mensajes. Sí. O sea, me te puedes pensar de todos los que le caen. Sí, hay gente que me escribe. Y yo por eso siempre he dicho que quizás... yo soy la imagen de Selecta Talent porque pues yo inicié eso y cuando yo lo inicié, yo creo que no había nadie más haciéndolo de esa manera. Entonces hoy hay otros aficionados que hacen cosas similares a mí y a veces me escriben y me dicen, hey, mira, me han contado que esta persona puede tener nacionalidad salvadoreña. Entonces ahí empiezo yo a contactar. Trato de contactarlos directamente a ellos. A veces no sale, entonces voy y busco el equipo. Entonces trato de contactar a un compañero de equipo y que ellos me conecten con el jugador que yo busco. O a veces, si le encuentro el perfil de ellos, pero no logro que ellos me respondan, entonces empiezo a ver quiénes pueden ser posibles familiares de ellos. Y así, estoy retrocediendo, claro, 8 o 10 años, ¿no? Porque hoy es distinto. Yo creo que todo va evolucionando conforme... Claro. Conforme lo que te estaba diciendo antes, Kevin, conforme uno empieza a adquirir más confianza de que lo que uno observa en ciertos jugadores, también lo observan entrenadores. Entonces ahí tú decís, no estoy tan lejos de la realidad, ¿no? Porque yo le decía a Hugo, Diego, previo a entrar, que estábamos aquí en una sala espectacular que tenemos en la cabina de estudio de nuestra casa. Bueno, la gente no se da cuenta, pero la salita que tenemos ahí, bueno, que anda agradable. Fer también por acá del equipo. Fer estaba acostado ahí, o sea, espectacular. Pero hablando lógicamente previo a entrar, yo, y para contextualizar, Hugo, de verdad que gracias también por hacer el tiempo, porque sabemos que andas en visitas fugaz acá a El Salvador y nos va a hacer falta tiempo para esta entrevista. Pero yo le decía también cómo vas afinando el instinto de saber qué puede funcionar y qué no, Diego, porque claro. Estamos viendo que la motivación, las ganas y tampoco ser remunerado, porque lo empezó a hacer por como aficionado, propia, dijo, como aficionado. Sí, pero hoy te das cuenta, en la mesa, estamos viendo acá la fotografía de la mesa, a Uno Alvarado que es parte del staff técnico. Entonces también cómo vas agudizando en decir, bueno, este chico sí puede funcionar o no, porque hay mucho, y de hecho aquí al podcast les agradecemos. Escriben mucho. Sí. Ahí te lo vamos a pasar. A vos te lo puedo pasar bien. Que nos escriben y dicen, mira, aquí está este chico, y ustedes nos pueden ver. Lastimosamente nosotros no hacemos ese trabajo. Pero hay muchos jugadores también salvadoreños que quisieran vestir la camiseta. Unos probablemente van a funcionar, otros no. Pero tener esa la sensibilidad de decir, bueno, este chico podría ser una proyección interesante para jugar en selecciones. Sí, bueno, todo depende de la selección, ¿no? El nivel. Si es sub-17, sub-19, o sea, depende, ¿no?
ya conforme el enfoque es la mayor, pues el primer filtro es que tiene que jugar en fútbol profesional, obviamente, ¿no? Y ya después depende de la liga, depende del nivel de la liga. Y luego yo empiezo a ver los juegos, empiezo a ver los partidos y ver cómo se mueven en la cancha, si tienen buen control de balón, si tal vez aportan algo que a veces aquí no se encuentre. Si yo veo cosas interesantes y están teniendo ya minutos en su equipo también, ahí yo ya le veo valor de poder llevárselo a los técnicos y presentárselo a los técnicos. Pero al final la decisión es del técnico. Claro. La decisión final es del técnico y he tenido, diría yo, el buen ojo, no quiero decir fortuna, que en los últimos 2 años, 3 años, diría yo, la confianza que algunos técnicos me han dado me ha ayudado a adquirir esa confianza en mí, ¿no? Ejemplo, ¿te acordás que Punjet no estaba siendo tomado en cuenta con Doniga? Y conforme yo adquirí más confianza con Doniga, una vez le digo, mira, Punjet te puede servir en esta posición porque Punjet hace esto, se mueve de esta manera, te puede jugar en esta posición, es un líder. Y lo convocan contra Bonaire y que entra contra Bonaire, cambia el partido y hace el gol. Sí. Luego cuando jugamos contra las Islas, no sé si todavía era la Nations League, entró Punjet y cambió el partido, ¿va? Con el esquema que jugaba Doniga. Entonces allí cuando te abren la puerta y haces ciertas sugerencias y funcionan, entonces confías de que lo que estás haciendo, que las observaciones que uno hace sí son buenas y valoradas y vale la pena mencionárselas a los técnicos. Hugo, para entender un poco, ¿cómo va a ser cómo va a ser tu aporte? ¿Cómo va a ser tu apoyo? Digamos, tú le vas a decir, el Bolívar te dice, mira, necesito, voy a poner un ejemplo, un lateral izquierdo. Y tú decís, ok, yo en carpeta tengo de los 1000 salvadoreños que pueden ser elegibles, tengo a estos 7 laterales izquierdos. ¿Más o menos así puede ser o es diferente? Sí, más o menos así. Y también la realidad que el universo tampoco es tan grande. Entonces, son pocas las opciones que tenemos y entonces ya ahí se me hace a mí más fácil mostrar las opciones que hay y a la misma vez decir si yo veo que hay un jugador que tal vez no, se lo menciono y le digo, no, creo que este tal vez está muy verde, no creo que esté listo todavía, a diferencia de estas otras 2 opciones, creo que pueden estar más preparados para rendir, ¿no? Entonces sí, el cuerpo técnico, como se mencionó hoy, ellos tienen hay una base con la que se ha trabajado y se busca potenciar en ciertas posiciones y ahí es donde vengo yo con mi conocimiento de algunos jugadores y puedo yo mencionar nombres para ser observados. ¿Cómo se acerca a alguien a convencer de jugar con la selección salvadoreña si no somos una selección ganadora y decirle a alguien, hey, ¿querés venir para El Salvador cuando sabes que vas a tener la oportunidad de jugar para México y para Estados Unidos, que son selecciones normalmente ganadoras? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo tenés ese tacto para decirle, puedes venir? Bueno, mira, para empezar, yo tengo que estar convencido, como la persona que le está hablando, de que venir a la selección va a ser de beneficio para la carrera de ese jugador. Que va a ser beneficioso para su carrera y que a la misma vez va a ser bueno para nuestra selección y que tiene la posibilidad y el potencial de tener protagonismo en nuestra selección. Eso es una. Y luego, cuando lo hablábamos con Kevin antes, es obvio que yo empecé esto por amor a la selección, por el deseo de ayudar. Pero cuando yo hablo con un jugador, yo tengo que dejar mi corazón a un lado. Yo tengo que pensar con el cerebro y no con el corazón. Entonces, ¿cuál es mi meta? Mi meta es que venga a la selección. Entonces, si la primera vez que yo me le acerco me dice que no, yo no me voy a sentir herido. Yo voy a dejar pasar unos cuantos meses y voy a volver a preguntar. Entonces, la diplomacia es importante también. Porque al final es la meta, ¿no? Y aquí voy a mencionar algo que
que quizás no sea muy, muy popular, pero yo siempre he pensado que no es el trabajo de un medio preguntarle a un jugador si quiere jugar para la selección. Porque te imaginas que estés hablando con un jugador de 17 años, 18 años, que tal vez está jugando en otra selección, y viene un medio, le pregunta y lo pones ahí frente a cámaras, no vas a saber qué decir. Y si te dice la respuesta incorrecta porque está nervioso en ese momento, se echa la afición encima. Sí, le pasó a Lamine hace poco, a Lamine Yamal con la camiseta de Marruecos y después aparece brillando con España. Correcto, entonces hay muchas cosas que yo las manejo internamente. Y siempre yo les trato de explicar que tienen la posibilidad. Algunos no saben. Algunos ni siquiera saben que es una opción. Y al final de cuentas, sea cual sea la selección, es una selección. Claro. Y tiene su valor. Aunque sea la selección de El Salvador, para un jugador, la posibilidad de jugar para una selección de un país siempre es motivo de motivación e interés de poder hacerlo en algún momento. La clave es no presionar tanto y no sentirse defraudado o herido porque la respuesta primera vez sea negativa. Hay que insistir. Porque todo cambia, ¿no? O sea, quizás la posición importante en la que yo me encuentro, y yo lo he dicho antes, como una persona que nació en El Salvador, que me fui a Estados Unidos a los 9 años, yo puedo sentir ese agradecimiento hacia el país en donde he vivido, y cuando juega la selección de Estados Unidos y no está jugando contra mi selección, yo voy a apoyar y quiero que le vaya bien. Claro. Entonces, imagínate si tú naciste en ese país y desde que tenías 9 años la selección de ese país te ha estado llamando a sus selecciones, sub 9, 11, 12, 13, 14, 15, y viene alguien de repente y le dice, hey, mira, tú puedes jugar para El Salvador también. No es una decisión fácil de tomar. No, es difícil. Y eso es lo que creo que es importante, que todos tenemos que intentar de ser un poquito más sensibles con ciertos jugadores que a veces no están listos de inmediato, porque hay todo un historial y una conexión que ellos han formado con ese país en donde nacieron. Claro, es natural. Mira, bueno, estamos acá gracias a Bilance, facturación electrónica, recordando que desde abril 2025 es importante, es obligación que su empresa cuente con facturación electrónica. Te pueden asesorar de la mejor manera, así no vas a tener multas ni problemas. 77445560, el teléfono de Bilance, para que ustedes puedan tener facturación electrónica. Así que le damos las gracias a Bilance, que está con nosotros por acá. Saludos también al buen Edson, que nos tiene aquí bien cortadito el pelo. Para el próximo que vengas te vamos a llevar ahí donde Edson, nos avisas. Edson Studio, acá abajo la invitación para que ustedes puedan ir. Yo quiero que nos contés, ya que estamos llegando al final, por temas de tiempo, sabemos que tenés compromisos, ¿cómo fue la llegada de Eric Zabaleta? Porque el que hace el primer contacto, y también contanos de Roldán, ¿cómo es que se llega a estos jugadores que hoy hay que decirlo? Yo te lo digo de frente y no porque estemos acá, yo digo que si no quieren estar, que no estén. Yo ya estoy en ese punto. Que nos pueden ayudar y que nos potencian, completamente de acuerdo. Y si vienen, bienvenidos. Pero cuéntanos un poco cómo se da lo de Zabaleta. Incluso su llegada pudo haber sido antes, ¿no? A selección nacional. Sí, Zabaleta fue de los primeros jugadores desde el 2010 que yo abrí la página web, que fue uno de los jugadores con los que inicié. Entonces, él jugaba en ese tiempo, estaba jugando el premundial sub-17 en Tijuana, con Estados Unidos. Y desde ahí empecé yo a hablar con él. Y él fue un caso así similar, que al principio obviamente estaba con la selección. Pero este es diferente, Chelito. Sí. Otra pinta, ¿verdad? No, pero Zabaleta, el apellido. Sí. Y creo que lo busqué y encontré que su papá había jugado fútbol profesional en El Salvador. Y así fue. Entonces sí, con él fue un proceso de muchos años, de darle seguimiento, de platicar con él. Hey, felicidades por el gol que hiciste o por haber jugado, cosas así. Y ya conforme iba pasando el tiempo, ya yo le preguntaba, hey, mira, ahí está la opción de El Salvador, nos ayudarías mucho a El Salvador. Y ya me empezó a decir, sí, sería interesante, lo voy a considerar en algún momento. Y así estuve, o sea, fueron 10 años antes que llegara, ¿no? Que llegó en el 2020, cuando estaba Hugo Pérez. Pero él pudo haber llegado antes, cuando estaba
cuando jugamos contra Argentina, 2-3 años antes, como en el 2017 o 2018, jugamos contra Argentina en Washington. Él estaba listo. Él me había mandado un mensaje que estaba listo. Pero, ¿qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Que si un jugador de ese calibre en aquel momento, ¿no? Que era titular y que le estaba yendo bien, profesional ya, quiere jugar para la selección, pero le decís que vaya y saque su pasaporte sin ofrecerle ningún tipo de garantía, de ayuda. Ni ayuda, ni decir, hey, si que tenemos interés, hey, mira, te vamos a buscar el consulado más cercano, vamos a hablar con el cónsul para que todo sea más rápido, para que solo llegues a firmar y a tomar las huellas y las fotos y ya está. Pero si le decís, no, mira, lo primero es que tenés que ir a sacar tu pasaporte. Entonces como que no se muestra mucho profesionalismo, lo cual creo yo que esta vez eso es lo que yo he observado muy distinto. Que, por ejemplo, incluso conmigo, a mí me llama Yamil Bukele del INDES, me llama durante la Copa Oro y me dice, mira, creo que puedes ayudar mucho a la selección y he estado hablando con los profesores, déjame ver qué se puede hacer. Y sí, le dije, yo estoy dispuesto. El siguiente día me llama con los profes en la línea. Queremos que te incorpores al equipo. Te puedes venir a Houston ahorita. Ahorita te mandamos el boleto. Y yo estaba en una conferencia del trabajo, la anual que tengo, que no podía. Y le digo, mira, ahorita no puedo, pero la próxima, terminando eso, yo me voy para El Salvador. Y así fue. Me dice, mándame el itinerario que querés, cuándo puedes venir, y nosotros nos encargamos del resto. Y así fue. Me mandaron mi boleto de avión, me tenían mi hotel listo acá, me tenían mi indumentaria lista, lo cual antes yo le había pedido. Eso yo lo había pedido como una de las únicas cosas que yo había pedido. Y pasó 1 año y medio y nada. Que no te daban nada de indumentaria. Nada. Año y medio. Entonces, las cosas hoy se están haciendo muy distintas y se siente ese ambiente. Lo cual a mí, como una persona que habla con los jugadores, me ayuda mucho porque yo estoy viviendo esa experiencia de que hay un trato más profesional dentro de la selección, que hay armonía y sí se respira un ambiente distinto de más profesionalismo, que creo yo que es lo que a veces está el shock entre un jugador que venga de un ambiente de profesional y luego venís a una selección donde tiene que ser más profesional todavía, pero en algunos casos se siente un bajón, ¿no? Claro, pero fíjate que yo he hablado bastante de eso, Hugo, y digo, porque cuando llegas a hablar con el jugador, por ejemplo, si yo te voy a invitar a cenar pupusas ahora, te voy a decir, vamos a comer pupusas. No vas a esperar que exista una pizza en la mesa. Entonces, cuando llegas a donde el jugador, tú le decís El Salvador, un país que está en desarrollo, para que no esperen encontrar justamente eso, ese que debería existir, pero no existe en lo social. Y yo digo, no podemos alejar el fútbol en El Salvador, hacer una burbuja y creernos que somos Alemania en el fútbol. Es decir, le decís al futbolista, bueno, esto es lo que tenemos. Le exponés, solo tenemos 2 canchas buenas para entrenar y este es el hotel de la selección. ¿Se lo planteás para que no exista ese choque que decís cuando venga? Mira, poco, yo diría que en una escala menor, porque si tienes la figura de un director deportivo, entonces ya eso viene del director deportivo. Ya cuando hay una conversación ya más profunda, ¿no? Entonces, sí menciono ciertas cosas, ¿no? Para prepararlos dentro de lo que yo puedo, pero tampoco para asustarlos tanto, ¿no? Pero sí hacerlos ver la realidad de las cosas, que es distinto. Sí. Pero normalmente eso ya viene más del director deportivo, ya cuando hay una conversación ya más profunda, que ahorita no existe esa figura, pero creo yo que yo he estado trabajando con Yamil y con Rolando, y yo creo que también yo creo que la incorporación de Yamil ayuda, porque algunas conversaciones las hemos estado teniendo juntos. Entonces, cuando tenés el respaldo también del presidente del Instituto Nacional de los Deportes, que está
hablando del aporte que está haciendo a las elecciones para mejorar la infraestructura, para mejorar las condiciones, todo eso aporta, ¿no? Claro. Ahorita que no existe la figura de un director deportivo. Ok, perfecto. Bueno, Ya nos va a decir de Ajá, cuánto solo van a venir. para terminar, yo te preguntaba en la conferencia de prensa hoy, Alemanyejo, tú dijiste, tengo una carpeta y esa carpeta me gustaría verla, pero no anda ninguna carpeta aquí. La dejé en el hotel. Dejo la carpeta, digo, tengo una carpeta. Podemos tener sorpresas interesantes. Vamos a ver cuando salga la convocatoria. Es que, mira, ahorita creo yo que se están tratando de implementar protocolos para tratar de mantener esos temas que a veces son sensibles un poquito más privados, ¿no? Hasta que... Claro. Porque ahorita, como se dijo en la conferencia, se están teniendo conversaciones con diferentes jugadores, pero no hay convocatorias. O sea, entonces no hay convocatoria, los equipos no saben. Y entonces, en el pasado han sucedido casos en donde a veces lo escuchan por redes o algo así, los equipos, y a veces los jugadores le dicen a los equipos, me van a convocar, y luego no llega la convocatoria, y eso causa problemas también. O a veces se envía la carta de intención para una convocatoria, lo cual es totalmente correcto, se hace, pero algunos equipos lo toman también como convocatoria, y luego la convocatoria no llega, y luego se empieza a crear malas relaciones con los equipos también. Entonces, vamos a ver. Yo creo que muchos conocen quién soy yo y conocen algunos de los jugadores que yo le he venido dando seguimiento. Entonces, obvio que algunos de esos nombres van a estar ahí, pero hasta ahí. Bueno, no logramos, pero ojalá, mira, ojalá que estén los mejores. Eso Hugo, es de lo que verdad. hablamos al final. Yo siempre he dicho que en la selección tienen que estar los mejores. Y ojalá que estén los mejores disponibles para principios de septiembre. Ese es el deseo de todos, que le vaya bien a la selección, claro, que los mejores puedan competir, sean de donde sean. Exacto. Bueno, Hugo, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, por estar acá en Azul y Blanco Podcast, gracias por tomarte estos minutos, y que bueno también que la gente te conoció, y que no es un trabajo que Selecta Talent apareció hace 2 minutos. No. Entonces, imagínate, ya habías contactado a Zabaleta, ya habías contactado al Roldán, o sea, digo, Purdy, que es el hermano gemelo ahí de Diego. ¿No te recuerdas? A Purdy? Tengo varias fotos en Guyana que me decía Purdy, porque yo andaba lesionado a la derecha y él andaba lesionado a la izquierda. Me decía, cambiamos de pie, hermano gemelo, me decía Purdy, un tipazo. Sí, así que bueno, y ojalá también que siga ese radar, y que también la gente, si tiene algo que mandar, pues yo sé que cuesta y muchas veces, porque así también nos caen mensajes, no imagino a vos que tendré que caer el 100% más de mensajes que caen acá, pues en buena hora, y felicidades también por tu incorporación. Gracias. Bueno, tenemos que despedirnos, Diego, gracias a Bilance, facturación electrónica para tu empresa, 77445560, marcales, habla con ellos porque es obligación a partir de abril 2025. Ponete las pilas y ordenate con Bilance. Hasta acá llegamos, agradeciéndole a Hugo por el tiempo, deseándole lo mejor a la selección como siempre, y nos encontraremos en otra plática después, Kevin. Sí, seguramente. Acá en el podcast de Azul y Blanco. A ser felices. Chao. Azul y Blanco Podcast fue gracias a Bilance, tu facturación electrónica.